a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, en esta tarde otra vez. Y mi Dios, nos ponemos en tus manos, por favor, para que tú nos dirijas. Hables a nuestro corazón, Señor, y si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que quiera una vida nueva, que quiera comenzar una vida que verdaderamente te agrade a ti, Señor, te ruego que hables a su corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, según tu voluntad. Gracias, Dios. Bendice a tu pueblo aquí reunido, bendice a los hermanos que no han podido llegar, Señor, y te ruego que me ayudes a mí, que me dirijas, por favor, Padre. Y gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Asiento, hermano, por favor. Al estar meditando en este pasaje, me venía otro pasaje a mi mente que me hace pensar que esto que el apóstol Pablo está mencionando aquí, lo había dicho el Señor Jesucristo. Él lo había expresado. Él, cuando dice que llegó él al templo y le dieron el rollo, cuando comenzó a leer Isaías, y él dice, porque el Espíritu está sobre mí, dice, y yo he venido para dar vida, para dar vista a los ciegos, sanidad y romper cadenas, libertad a los cautivos y todo eso, ¿verdad? Pues aquí está. Aquí está relatado ya un hecho ya realizado por nuestro Salvador Jesucristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo allá aproximadamente en el año 60 después de Cristo, y fue escrita en el tiempo que el apóstol Pablo estaba en prisión en Roma. Juntamente la carta a Filipenses y Efesios fue escrita también de ahí. Y el apóstol Pablo escribió esta carta porque el hermano Epafras, en el capítulo 1, versículo 7, que quien se cree que fue el que plantó esta iglesia en Colosas, había mandado unos escritos al apóstol Pablo, en el cual estaba expresando de que los gnósticos estaban atacando la iglesia. Ya expliqué lo que son los gnósticos, los que no creen que Jesucristo es Dios, los que no creen en la encarnación. Y así que el apóstol Pablo, cuando les manda la carta, si se da cuenta del capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo 18, deja bien clarito quién es Jesucristo. Deja bien clarito. Y vea el versículo 15, por favor. Capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice de toda creación, no dice de toda la creación. Cuando dice de toda creación, está incluyendo toda la creación que miramos y la creación que no miramos. Por eso dice que es de lo visible y lo invisible. Él es el rey, el creador, y usa una palabra que es primogénito. Si se da cuenta en el versículo 15, primogénito, una palabra muy interesante, la cual los gnósticos no querían entender, y por eso es que estaban contradiciendo la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque dice aquí que Cristo es el primogénito. La palabra primogénito significa preeminente o primero. ¿Ok? Esta palabra se utiliza en dos áreas. Se puede utilizar en forma numérica o en posición.
Y aquí el apóstol Pablo está hablando en posición. Es decir, es el primogénito, el primero, o sea, el único, el máximo, no hay otro como él. Esta misma palabra la usa también allá Mateo, allá en Mateo capítulo 1, cuando dice que el ángel se le acercó a María y le dice que dará a su hijo primogénito. Es la misma palabra, pero allá se usa en forma numérica, es decir, el primero de varios, porque Jesús tuvo más hermanos, el primero de varios, pero aquí es el preeminente, el máximo, el Señor Jesucristo. Y empieza a describir desde el versículo 16 que Él es el creador, que Él es Dios mismo, y les empieza a dar, hermanos, pero de una manera tan dura, de verdad, que según los historiadores, hay un escritor, Carlos Spurgeon, el príncipe de los pastores conocido, y él en sus escritos, él hizo un libro, dice, escrito a mis estudiantes, un libro muy, muy hermoso, y él dejó estampado ahí de que los gnósticos fueron decayendo después de que salió, hermanos, de que el canon se cerró en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la palabra que el apóstol Pablo habló aquí es una palabra de poder, una palabra, hermanos, que ya el que de plano la resista es porque no tiene nada con Jesucristo. Pero, y así llega al capítulo 2 y empieza a hablar el apóstol Pablo y dice, miren, hay dos cosas que los cristianos hemos creído, dos cosas. Y sabes, son estas dos cosas las que se tienen que creer para que el corazón del hombre sea transformado. Obviamente que es el Evangelio. Solamente el Evangelio es lo que hace que el corazón, por muy duro que esté, si es un corazón que ha sido elegido por Dios, va a cambiar. Haga lo que haga, va a cambiar. Viva como viva. Hermano, yo viví en lo más bajo que usted se pueda imaginar. Tengo un testigo aquí directo y no puedo mentir nada. Ahí lo tengo. Levante su mano, hermano. Y Martín también, ¿verdad? Pero un día creí esto. Creí que el poder de la sangre del Señor Jesucristo era suficiente para cambiar mi corazón. Y lo cambió, gracias a Dios. Después de haber creído, la firmeza del cristiano, según el Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan capítulo 15, del versículo 1 al 10, Él utiliza una palabra, lo dije la semana pasada creo, de que Él utiliza 10 veces la palabra permanecer. Hay algo que nos ayuda a nosotros a permanecer en el camino de Jesucristo. ¿Y saben qué son esas dos cosas que voy a compartir con ustedes hoy? Para poder estar firme. Esto no quiere decir que nuestra permanencia en Cristo va a depender de estas dos cosas que nosotros creemos. No, estas dos cosas que nosotros creemos, hermanos, son para mantenernos en comunión con Dios. En nosotros no descansa estar perseverando en la posición que Cristo nos ha dado. Ese es asunto de Él. Él nos lo dio ya a nosotros. Pero nosotros tenemos que mirar para poder valorar mucho más, hermanos, la grandeza de la salvación. Dos cosas muy importantes. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué hizo Jesucristo? Dos cosas importantes. Ya como cristianos, ¿ok? Ya somos hijos de Dios, gracias a Dios. Si usted ha abierto su corazón a Jesucristo de una manera genuina, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Le pertenece a Dios, ¿verdad? Y si no, bueno, tiene que responder al Evangelio primero. Tiene que responder al Evangelio. Pero vamos a ver aquí, acuérdense que el apóstol Pablo le está escribiendo a los hermanos ya. O sea, no es audiencia desconocida del Señor. No, son hermanos. Y en el versículo 9 encontramos la primera cosa que nosotros tenemos que estar creyendo durante toda nuestra vida. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? ¿Cómo fue posible que Él, siendo un hombre como usted y como yo, pero sin pecado, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 21,
hermano, no se halló pecado en él. Hebreos capítulo 4, versículos 3, 14 y 15 dice que no hubo pecado en él. Amén. Para nada, para nada. Esa es la diferencia. Nosotros somos pecadores, Él es santo. Amén, amén. Dice el versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice, hermanos? Toda. Note esa palabra. Toda. Esta palabra, toda, hermanos, es una de las palabras más ricas que nosotros los cristianos tenemos como hijos de Dios. La palabra toda. Esta palabra es panta, en el griego es panta. ¿Y sabe lo que significa? Todo, absolutamente todo. No solamente, hermanos, un poquito o 3/4, no, es todo. Y aquí dice, porque en él habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. O sea que Jesucristo, ¿quién es? Dios. Es Dios. Jesucristo es Dios. Entonces, cuando nosotros creemos eso, a propósito, eso es uno de los pasos que el hombre tiene que creer para que pueda tener un cambio de vida. Para que pueda tener un cambio de vida, tiene que creer que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y mire, estaba con un joven allá que él, sus papás eran testigos de Jehová. Y era un joven bien renuente, no quería con nosotros nada. Nada, no quería nada. Así que pues un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a visitar a estos hermanitos. Este muchacho es hijo de unos hermanos fieles ahí, pero él pues no quería nada. Así que le dije, mira, pues te vengo a visitar y vamos a platicar. Sí, ¿de qué quiere platicar? Pero así medio picudo, ¿verdad? Bien. ¿De qué quiere platicar? Yo, no, pues quiero platicar de Jesucristo. Dice, oh, Jesucristo el que fue creado. Digo, no, de ese no. Te voy a platicar de Jesucristo el que no fue creado. Te voy a platicar de Jesucristo el creador. Y empecé a compartir con él, hermanos. Y le dije, mira, para comenzar, nada más te voy a hacer una pregunta. Ok, te voy a hacer una pregunta. Y depende de esa pregunta la conversación que tengamos. De esa pregunta, la respuesta que me des, de ahí va a depender si seguimos platicando o no. Y me dijo, a ver pues, dígame. A ver pues. Y le dije, mira, ¿tú crees que Jesucristo es eterno? Y me dijo, no, no puede ser eterno, porque fue creado. Digo, oh, digo, ok. ¿Tú tienes Biblia? Dice, sí, la de los testigos. Digo, sácala, tráela. Digo, léeme por favor el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Lee. Y se puso a leerlo. Y hermanos, al momento de que lo empezó a leer, porque así dice en su Biblia, al momento de que lo empezó a leer, nada más dijo, a ver. No. Yo descendí del cielo. No. No puede ser. Y ya de ahí, hermano, yo entre mí dije, ya cayó. Así que, y ahí estaba. Y ya, el muchacho ya, a ver, pastor, explíqueme esto. Ok. Y sabe, le empecé a decir, mira, ¿de dónde vino? Del cielo. ¿Fue creado? No. Pastor, no fue creado Jesucristo. Ahí dice, no fue creado. A ver, préstale su Biblia. Y ya la que yo tenía y empezó a mirar. No fue. Pero hermanos, no estoy exagerando. Mi esposa estaba conmigo, sus papás, ellos estaban comiendo y yo me lo jalé para acá y ya nomás le dice al papá, a pura seña. Así que, pero estaban, hermano, el muchacho no lo veía porque él estaba así, yo acá, y el papá y mi esposa estaban de este lado. Pero los ojos de los papás estaban así, parecían un poco de Volkswagen, así. Digo, entonces, ¿qué? No, pues no fue creado. Y sabe, hermano, esa noche hubo un milagro. Tan grande fue ese milagro que hasta el día de hoy, ese joven, hermanos, es un miembro del grupo musical allí en la iglesia.
¿sabes? Contento, dando testimonio, hermano. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque eso es lo que hace el Señor Jesucristo cuando un corazón verdaderamente se rinde y dice, ya no puedo más, Señor Jesucristo, aquí está mi vida. Y sabe, y el Señor Jesucristo, ven. Porque el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. No le echo fuera. Y dice aquí, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando nosotros estamos creyendo esto, mire por qué lo creemos. Versículo 10. Dice, y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. Completos en Él. ¿Por qué? ¿Por qué completos en Él? Número uno, porque dice que Él es Dios. Toda la deidad está en Él, corporalmente. O sea, viéndolo físicamente. En ese tiempo le decía a los hombres, a los fariseos allá en Juan capítulo 8. Dice, yo soy Dios, yo soy antes que Abraham, hombre. Yo soy. Y no creían. Pero dice el apóstol Pablo aquí, dice, Él es Dios. Y luego dice, y por eso el que cree en Él está completo. O sea que no le hace falta absolutamente nada, hermanos, absolutamente nada. ¿Y por qué razón? Mire lo que dice a continuación. Dice, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando habla de principado, está hablando de gobiernos. Está hablando, hermano, de entidades que para nosotros terrenalmente son poderosas. Organizaciones poderosas. Pero no son nada a comparación, mis queridos hermanos, de la cabeza que es Jesucristo. No son nada, absolutamente nada. Cristo es la cabeza y por esa razón nosotros nos mantenemos firmes. ¿Y sabe por qué? Mire, según el apóstol Pedro, allá en el capítulo 1, versículo 5, dice que nosotros por haber creído que estamos completos en Cristo, por haber creído que Él es Dios, dice la palabra de Dios, primera de Pedro capítulo 1, versículo 5, que nosotros somos guardados por el poder de Dios. Amén. Y la palabra guardados ahí, hermano, es que estamos preservados. Amén. Ese es el significado de la salvación. El significado de la salvación, mis queridos hermanos, es libertad, remisión y preservación. Gloria al Señor. Preservación, no en nosotros, sino en Jesucristo. Amén. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo para que nosotros pudiéramos creer en eso? Obviamente, su sacrificio en la cruz fue completo y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Él mismo lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene, no dice va a tener, dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿qué dice? De muerte a vida, ha pasado, ha sido trasladado de un lugar a otro lugar, de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, la deidad de Cristo es lo que hace posible que un hombre, una mujer puedan tener luz en sus corazones para poder mirar las cosas, para poder determinar. Mire, en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro, donde está pues la billetiza, tienen un grupo de hombres especializados en detectar los billetes falsos, en detectarlos. ¿Y sabe cómo los detectan? Les dan a ellos billetes falsos. No les dan a ellos billetes originales, sino le dan billetes falsos, porque los billetes falsos son los que luego se identifican, porque ellos ya están, como son expertos en lo que es lo verdadero, luego al tacto se dan cuenta que este no es bueno, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Bueno, han tenido aprendizaje, tienen conocimiento, han sido instruidos y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues los cristianos
Somos instruidos por el Espíritu Santo de Dios para poder identificar lo falso. Para poder identificar, mis queridos hermanos, el que no viene de Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Según la palabra de Dios, hermanos, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice que un día, y no creo que sea un día muy lejano, hermanos, dice que todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. ¿Cómo la van a identificar? Si están muertos, ¿cómo la van a identificar? Pues ahí está el poder del Señor Jesucristo. Y solamente los que conozcan a Cristo son los que van a poder identificar esa voz de Cristo, y vámonos para arriba en la resurrección. Ahora, ¿qué hizo Cristo a través del Evangelio? Ve el versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Dice, en Él también, la palabra también está conectando con los primeros versículos, ¿ok? O sea que Cristo es la plenitud de la deidad. También es la cabeza, también estamos completos en Él. Y luego dice, en Él también, dice, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, ¿de quién dice? De Cristo. Es decir, hay dos circuncisiones. Una que es física, lo que hacía el pueblo de Israel para identificarse como pueblo israelita, ¿verdad? Que lo hacía físicamente, ¿verdad? El prepucio, hacían esa cirugía. Ahora, pero aquí está hablando, hermanos, de una cirugía, una circuncisión no hecha de mano, sino una circuncisión espiritual, en el cual, vean lo que dice el versículo 11, al final dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, con esa circuncisión que Cristo nos hizo en el corazón, el viejo hombre fue quitado del primer lugar en nuestras vidas, no fue expulsado plenamente, porque el viejo hombre todavía está en nosotros. Pero dice la Biblia que la circuncisión espiritual fue hecha directamente en el corazón nuestro. Hermanos, ahí es donde el Señor Jesucristo quiere tratar con los hombres, en el corazón. Amén. Hacer esa circuncisión, esa cirugía milimétrica, hermanos, con el Espíritu Santo de Dios. Y vean, mire cómo lo hace, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí está haciendo alusión a lo que es el bautismo en agua. ¿Ok? Va de la mano con Romanos capítulo 6, versículo 6, para dar la ilustración de que cuando uno se levanta del agua, se levanta para vida nueva. ¿Ok? El bautismo en agua no hace nada, ya lo sabemos eso. ¿Ok? Es decir, no cambia el corazón ni nada. Pero es un sinónimo o una ilustración, muertos al pecado y vivos con Jesucristo. Entonces, Cristo va directamente al corazón, hermanos, va directamente al corazón. Yo estuve tratando 2 años después de que mi esposa me descubrió que yo era un drogadicto. Me encontró un paquetito ahí y bueno, fue un golpe muy duro para mi esposa. Y yo estaba ahí después casi, hermano, 20 años metido ahí. 20 años metido ahí. Y yo no podía salir. No podía, hermano, de verdad, cuando mi esposa me descubrió y me dijo, no, yo me voy para México. Yo no voy a vivir mi vida con un hombre marihuano, drogadicto. Y yo pues, vete pues, muy machito también, ¿verdad? Pero no, hermanos, no. Dios no quiso eso. Dios trató conmigo, hermanos. Aunque yo estuve casi 1 año, 2 años, pero tratando por mis propias fuerzas salir de ese vicio que no podía yo salir. No podía. Sinceramente no podía, estaba esclavizado. Yo quería, pero no podía. Pero un día yo me recordé que el Evangelio, y yo dije, yo creo que hoy es mi día. Yo creo que hoy, Señor Jesucristo, tú moriste por mí,
y diste tu vida, y yo sin merecerlo empecé, hermanos, ahí, y dije, Señor, aquí estoy Dios, aquí estoy. Y sabe que, hermano, Dios me ayudó. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios, porque Él es la cabeza ahora del cuerpo que es la iglesia. Él hace la circuncisión del corazón, Él opera, hermano, y ¿sabe lo que usa? Utiliza esto, que es su palabra. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es, ¿qué dice? Viva, y que eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne los pensamientos o las intenciones del corazón. Hermano, ¿sabe cómo se llama eso? Poder de Dios. Eso se llama poder de Dios. Y eso es lo que hace cuando un corazón llega y le dice al Señor Jesucristo, Señor, ya no puedo más, me rindo, Señor. Saca su bandera blanca de rendición, ya no puedo más, aquí estoy, me rindo. Y dice el hombre, ya no puedo más. Pero Cristo le dice, qué bueno que ya no puedas más, porque ahora voy a tratar yo contigo. Y solamente así es que se pudo hacer el cambio. ¿Cómo? Con una circuncisión. Hermanos, que lo hace Cristo. Un día fuimos, llegué a mi casa. Llegué a mi casa bien cansado, hermanos, hace ya algunos años. Y llegué a abrir la puerta, ni le di un beso a mi esposa ese día, me acuerdo, estaba yo tan cansado, ya estaba a fondo, estaba haciendo sus quehaceres. Y yo nomás llegué, y me puse mi teléfono aquí, y sonó mi teléfono. Y yo lo agarré y lo vi, y era una conocida. Híjole. Y le contesté. Y me dice, pastor, aquí hay alguien que quiere hablar con usted. Le digo, ok, a ver, pásenmela. A una señorita que quiere hablar con usted. A ver, pásenmela. Y sí, empezó a hablar como una señorita, pues. Y dice, me voy a matar. Digo, ¿cómo? ¿Por qué se va a matar, hombre? Ya no puedo más. Ya no puedo más, me voy a matar. Digo, no, cálmese. Y traté ahí de hablar, ¿verdad? En eso, yo le dije, no, ¿cómo le dije? Le dije, mire, no, le digo, yo conozco un amigo que le puede ayudar, yo conozco un amigo, y que me dice, yo también lo conozco, pero no lo quiero ver. Cambió su voz de señorita a una voz, hermano, así tan, y yo de por sí no tengo pelo, pero se me enchinaron los ojos que tenía, hermanos. Y ¿sabe? Y mi esposa brincó y, oye, ¿qué pasó? Yo no sé. Y después volvió a hablar otra vez como señorita. Y yo dije, no, esto no está bien. Así que, y me volvió a decir, me voy a matar. Así que la persona que me habló me dijo, pastor, se quiere matar, pastor. Dice, quiere que venga usted ahorita para acá. Yo, mamá, sí. Y bueno, pues ahorita voy. ¿Y sabe qué fui? Yo fui, hermano, mi esposa nos pusimos a orar, pues ora por mí. Así que fui. Y cuando la vi, hermano, era una mujer. Era una señorita. Bueno, se veía como una señorita. Se parecía a Shakira, en sus tiempos de Shakira. Así que cuando yo la vi, digo, oh, dígame qué pasa. Y empezó a hablar como señorita. Pero otra vez yo dije, no, este es hombre. Y era un gay, era un homosexual. Y empezó a hablar así, hermano, y otra vez volvió a hablar así. No te quiero ver aquí. Y yo dije, bueno, y yo empecé a hablar, le digo, mira, ¿quieres que tu vida cambie? Y ya me empezó a hablar normal, como hombre. Y me dice, sí, quiero cambiar. Pues el Señor Jesucristo te puede cambiar.
Hermanos, empezamos a orar por este joven, hermanos, y Dios hizo un milagro tan maravilloso hasta el día de hoy. Sigue firme el hermano Rafael. Se llamaba Karen. Le decían Karen. Cambió. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una circuncisión en su corazón con su poder maravilloso. Le rompió todas las cadenas que traía, hermanos. Le rompió todas sus cadenas. Él después tenía una cabellera, hermano, ya muchas mujeres la quisieran, pero así bien peinadita, peinadito y todo, pero desde que conoció al Señor, hermano, él solo agarró una tijera y mire, se las cortó así, hermanos. Las uñas, tenía las uñas así como, se las cortó todo, hermano. Quedó como un varón. Y todavía me dijo, pastor, quiero que me acompañe a Oakland, a la ciudad de Oakland, quiero ver a mi familia, quiero hablarles de Jesucristo. Y yo dije, ¿de veras? Sí, pastor. Digo, pues vamos pues. Y lo acompañé, hermanos. Y lo acompañé, nada más voy a decir algo. Iba manejando y me dice, pastor, párese ahí, por favor, párese ahí. Y ya me estacioné y estaban dos muchachos allá al fondo. Y dice, vamos a hablarle a ellos de Jesucristo. Y así que le digo, ok. ¡Hey, joven! Y como nos vieron con la Biblia, nos dijeron, nos mandaron a volar luego. Entonces, pero él me dijo, llámele por su nombre. O sea, él lo conocía. Pero el hermano Rafael ya venía totalmente transformado. Y que le habla al muchacho por su nombre y que voltea. Digo, ven. Y le empecé a compartir. Y el hermano no decía nada. Pero ya cuando estaba aquí, él me dijo, ¿quién te dijo mi nombre? Si yo no te conozco. Y le dijo el hermano, yo soy Rafael. ¿Y quién eres tú? Dice, yo antes era Karen. Y cuando lo vio se quedó, no, esto no es posible. No, sí soy yo. No puede ser posible. Y el hombre se fue agarrándose la cabeza, así se fue para allá. Y bueno, ¿y ahora ese qué? Dice, pastor, fue mi marido por 2 años. Los últimos 2 años de mi vida estuvimos juntos. ¿Sabe? Ni él lo conoció. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo hizo una circuncisión en su corazón y lo cambió. Hermanos, mucha gente que yo conozco, que le doy testimonio, me dicen, no, usted no parece que haya sido drogadicto por tantos años, porque dicen que no se me nota. Pero, hermano, sí lo fui. ¿Sabe por qué? Porque ahora no se me nota, y gracias a Dios, ¿verdad? Pero es solamente por la circuncisión que hizo Cristo en mi corazón. Hermanos, nada más. De verdad. Ahora, eso es lo que es Cristo y lo que hizo Cristo. Ahora, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? ¿Cuál es el poder de la libertad que nos dio? Casi nada. Vean lo que dice el versículo 14. El versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, aquí utiliza la palabra incircuncisión, ¿ok? Lo que está diciendo, siendo gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Israel, siendo gentiles, incircuncisos, que no teníamos la circuncisión hecha de carne, hecha a mano, dice, o sea, éramos de lo más peor, pero dice, nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo nos dio vida? Perdonándonos todos los pecados. Y luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, sus pecados de ustedes y mi pecado lo llevó en la cruz del Calvario y las clavó y dijo, libertad. Libertad para todos los que han creído en Jesucristo. Libertad. Quitó, hermanos, pagó todas las deudas que nosotros teníamos.
las clavó en la cruz del Calvario. Lo hizo de una manera, hermano, que no lo merecía Él, lo merecíamos nosotros. Pero lo hizo, mire a quién despojó, mire de dónde nos arrancó a nosotros. Amén. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Y luego que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el hombre, la mujer que tiene unas cadenas, que tiene cadenas en las cuales su vida está estancada, su vida no tiene nada bueno en el sentido de una vida moral, no lo tiene, es porque tiene unas cadenas que lo tienen aprisionado. Pueden ser cadenas de drogadicción, cadenas de prostitución, homosexualidad, borrachera, son cadenas que uno mismo no puede soltarlas. Se necesita un poder divino, un poder del cielo, y ese poder se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y lo hizo. Y sabe que la buena noticia es que lo quiere seguir haciendo. Amén. Lo quiere seguir haciendo. Por tanto, dice el versículo 16, por tanto, o sea, por esto, nadie os juzgue en comida o en vida. Dice, eso es secundario. Así es. Es secundario. Lo primario es el corazón de la persona. El corazón de la persona. Ese es. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesucristo toca el corazón de la persona, hermano, lo cambia de una manera que a veces hasta la propia familia lo desconoce. Lo desconoce. De verdad, ¿y ahora a ti qué te pasó? No, pues ahora soy cristiano. ¿Cómo? Sí, soy cristiano. Y hay familias, padres, que sus hijos eran tomadores y que Cristo los cambió. Los padres han dicho, pues no, yo te quiero como era antes. O sea que lo querían borracho. Imagínense, papá, pero mira, ya soy libre, ya Cristo, no, prefiero verte, que te estés cayendo y no que andes ahí con los tolombos. Así nos dicen tolombos. Hermanos, las cadenas, la ceguera del diablo que ha puesto en la vida de muchas personas todavía. Pero dice la Biblia ya en el Evangelio de Juan capítulo 8, dice, si el Hijo libertares, ¿qué dice? Seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Si el Hijo libertares, si alguien piensa que lo va a hacer libre por otro lado, no es libre. No es libre. Solamente Cristo hace verdaderamente libres. Entonces, imagínense las culpas que teníamos. Han sido quitadas. La pregunta es, ¿qué culpas tiene usted todavía? ¿Qué culpas tiene? Hablando de cadenas. ¿Sabe? Venga a Cristo. Venga a Cristo. En Jesucristo hay seguridad. En Jesucristo hay una vida nueva. En Jesucristo hay algo que verdaderamente nadie lo ofrece. Imagínense el perdón de Dios. Imagínense el perdón de Dios, el perdón divino, el cielo viniendo a uno. Imagínense nada más. Qué bendición tan grande. Hermanos, mire, testimonios hay, híjole, de verdad. Hace algunos años, allá hay lugares que se llaman, le llaman pick and pull, en español. Deshuesadero. De huesadero, de carros, donde deshuesan los carros. Y, ese yonques, ¿verdad? Y allá hay también, entonces un día yo necesitaba una pieza para mi carro y fui en la tarde y no la pude, hermano, no la pude sacar. Terminé lleno de grasa y no la pude sacar. No pude. Y era el único carro que la tenía y estaba buena. Entonces fui con la persona y me dice, no, pues, oye, ¿me la puedes apartar? No, aquí no se aparta. Tienes que venir temprano. Híjole. Le digo, ok, bueno, pues me voy temprano. Y fui con un primo que es mecánico y ahí fuimos los primeritos que llegamos. Abrieron y vámonos para adentro. Y ahí estábamos, hermanos. Y de repente yo oí que alguien lloraba.
Y yo le dije a mi primo, le digo, oye, manito, ¿tú no oyes que alguien está llorando? Dice, no. Pues él estaba metido con los fierros, ¿verdad? Y bueno, y otra vez yo volví a oír, hermanos. Y ya ve que dicen, pues, según la gente, ¿no? Que en eso los yonques, que tanta gente ha muerto y que los muertos andan quejándose ahí y todo eso, ¿verdad? Según el dicho, ¿no? Y yo oía. Y le dije, ¿sabes qué, manito? Voy a caminar por ahí porque yo oigo que alguien está llorando. Era tan temprano, no había nadie. Y ¿saben? Cuando voy viendo, hermano, abajo de un carro, unos pies. Nada más le veía la mitad de fuera. Y era él que estaba llorando, un hombre. Era un trabajador de ahí del huesadero. Y le digo, amigo, ¿qué pasó? ¿Se lastimó? ¿Qué pasó? Me dijo, no. Digo, ¿necesita ayuda? No. Pues yo creo que sí, porque está llorando. ¿Qué le pasa? Dígame. No, estoy bien. Estoy bien. Digo, no, dígame qué. Y estaba yo de necio, hermano. Y sabe, yo dije, a lo mejor no puede sacar una pesa. Y yo me metí abajo con él del carro, me acosté con él. Y le dije, a ver, ¿qué le pasa? Mi hermano estaba pasando por un momento bien difícil de su vida. Difícil. Su esposa lo había dejado porque él tomaba mucho. Y ya su esposa se fue, se había ido a Sacramento a Los Ángeles, se había llevado a su bebé, a su niña, y estaba el hombre ahí, y le empecé a hablar de Jesucristo, hermanos. Y ahí mismo, ahí abajo del carro, lleno de grasa, hermano, recibió a Jesucristo con todo su corazón. Se rindió a Cristo. Y él me dijo, dice, pase lo que pase, yo voy a confiar en Dios. Voy a confiar. Sí, amigo, hombre, bueno. Como al mes, ¿qué cree? Su esposa regresó. ¿Por qué? Porque él dejó de tomar y le dijo, mira, me he convertido en cristiano. Se empezaron a congregar en una iglesia. Después me llamó, me dijo, pastor, me voy con mi esposa, nos vamos juntos, hermano. Bien, Felipe, o sea, bien felices. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una circuncisión en su corazón. ¿Ve el cambio de cómo se vive sin Cristo y cómo se vive con Cristo? ¿Por qué razón? Por lo que dice aquí en el versículo 15, con esto termino. Miren, y despojando a los principados. Nosotros no podemos despojarnos de los principados, de los demonios. Nosotros no lo podemos hacer. Solamente el poder de Dios lo puede hacer y cambia a la persona. Por eso es que nos da libertad. El apóstol Pablo se lo dijo a los hermanos que estaban en Galacia, allá en el capítulo 5, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así que mire, si usted necesita libertad, hoy puede ser su día. Hoy puede ser su día. Quizá usted diga, no, pues yo ya conozco a Jesucristo. Sí, pero ¿está adorando a Jesucristo? No, entonces no conoce a Cristo. Porque lo que yo sé, y según lo que dice la Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22 y 23, dice, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Es decir, una persona que conoce a Jesucristo, entonces está adorando a Jesucristo con su vida, está viviendo para Jesucristo, mira a Jesucristo por fe, lee la palabra de Cristo y se está alimentando. Y sabe, eso es lo que mantiene a la persona cuando verdaderamente es libre. Así que el poder de Dios puede cambiarlo a usted si usted necesita un cambio de vida. Y sabe que esto no es, mire, nadie, yo me acuerdo bien, sabe, ahorita que estoy recordando, hace muchos años, yo andaba, hermano, pero en la nube 9, andaba bien marihuas, hermano, me acuerdo. Y mi mamita me invitó a la iglesia, allá al templo, allá en Campos. Me invitó mi mamita. ¿Y sabe qué? Y yo fui, pero yo andaba, amén, aleluya, pero yo andaba bien. Entonces me acuerdo del pastor el pastor Timoteo, me acuerdo. Él hizo una invitación y dijo, si usted
necesita un cambio de vida, venga a Cristo. Y me acuerdo que mi mamita, pues su deseo de mi mamá, se levantó mi mamá y ahí delante de todo me estaba diciendo, ándale hijo, ven, mi bonita mamita, ándale hijo, ven. Y el pastor Timo le dijo, hermana Mari, déjelo. Usted no le puede ayudar porque esa es su madre. Déjelo. Y mi mamita, y sabe que el pastor Timo tenía razón. Porque el único que me ayudó, mi mamá deseaba, pero el que me ayudó se llama Jesucristo. Amén. Él fue el que me ayudó, hermanos. Así que miren, el Señor Jesucristo dice que Él vino a cumplir una misión a este mundo. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice, y la voluntad, vaya conmigo, con eso terminó. Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice el versículo 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. No para hacer mi voluntad. Dice, sino la voluntad de ¿qué dice? Del que me envió. Y luego dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Ahora, aquí va a describir cuál es la voluntad del Padre. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir, el que cae en las manos de Cristo cae para siempre. Cae para siempre. Cristo dice allá en Juan 10, dice, porque yo he venido, yo soy un buen pastor que su vida da por las ovejas. Dice, yo he venido para dar vida, y vida en abundancia. De pie, iglesia, por favor. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos ahí, por favor. Cierre sus ojos, vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Señor Padre Santo. Hemos visto, Señor, lo que tú tienes, quién eres y lo que hiciste, Señor Jesús, para que nosotros permanezcamos en ti, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora, Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Padre. Bendito seas por siempre, Señor. Mi Dios, no cabe duda que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Dios Todopoderoso. Hay poder en tu sangre preciosa, Señor, que fue derramada en favor nuestro, Padre. Y dice tu palabra, Señor, que tu sangre preciosa, Señor, es lo único que limpia el alma de los impíos, Señor. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Si alguien aquí que no conozca a Jesucristo, pero que quiera verdaderamente un cambio, que diga, ya no quiero yo esta vida, estoy cansado, estoy cansada, ya no quiero vivir así, quiero un cambio de vida. El Señor Jesucristo puede cambiarlo y lo cambia de manera definitiva. Le da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida. Si usted se rinde a Él y usted le dice, Señor Jesús, aquí estoy, ya no puedo más, me rindo, Señor Jesucristo, quiero vivir diferente, quiero vivir de una manera que yo te pueda agradar, necesito vida eterna, Señor Jesucristo, necesito ese cambio. Si usted que está aquí, de todos los que están aquí, si no conoce a Jesucristo, si nunca le ha dicho al Señor Jesús, ven a mi corazón en este momento, yo te recibo, Señor Jesucristo, ven a mi vida, Señor Jesús. Si nunca lo ha dicho, usted lo puede hacer hoy si usted desea. Ahí donde está usted, ahí donde está, solamente levante su mano si desea usted un cambio de vida. Si quiere experimentar el poder de Dios, si nunca lo ha hecho, si puede bajar su mano, amén. Alguien más que diga, yo quiero hoy entregar mi corazón a Jesucristo.
Yo quiero hoy, amén, gloria a Dios. Yo quiero hoy vivir para la gloria de Dios. Hoy quiero morir al pecado y quiero vivir para Jesucristo. Si usted desea, levante su mano de una manera genuina para la gloria de Dios. ¿Le gustaría a usted vivir para Cristo? Que el Señor Jesús perdone todos sus pecados. Amén. Puede bajar su mano. Amén. Alguien más que desee. Alguien más que quiera. Que diga, yo quiero esa vida nueva. Bendito Dios, Señor, Padre amado, todos listos, Señor, estas manos levantadas, Dios. Padre, por favor, en el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, que trates con ellos en sus corazones, Señor. Que hables a sus vidas, Señor, en este momento, mi Dios, por favor. Y que, Padre, les des, Señor, lo que necesitan, Señor, por favor, Padre. Ahí dígale usted al Señor Jesucristo, perdóname, Dios, por favor. He pecado contra ti, perdóname, Dios. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz, pero que estás vivo porque resucitaste al tercer día. Y hoy me rindo ante ti, Señor Jesucristo. Ven a mi corazón, Señor Jesús. Te invito a que entres a mi corazón. Por favor, Señor, ya no puedo más. Me rindo. Ven a mi vida. Te acepto como mi Salvador personal. Y gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, hermanitos. De verdad que me da mucho gusto las personas que levantaron su mano. Hermano, medite en la palabra de Dios. ¿Okay? Medite en la palabra de Dios y viva para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Hermano pastor, no sé si hay algunos anuncios o algo para el domingo. Sí, podemos terminar con una alabanza. Oh, sí, hermanos. Y ya un anuncio para este domingo. Sí, ok. El domingo. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, ¿ok? Sí. Vamos a entonar, hermano. Vamos a entonar. ¿Qué le parece si entonamos el canto de Salvador maravilloso? Salvador maravilloso. Amén. ¿Lo veo? Amén. Sí. Hermano pastor, Sí. véngase conmigo. Hermanita, véngase, hermanita, a cantarle al Señor, por favor. Camino fiel redentor.
fortaleza, rescatas al pecador. Oh, rescatas al pecador. Tú eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos. Das sanidad y das gracia, que tanto anhelamos hoy. Oh, que tanto anhelamos hoy. Damos gracias a Dios, gracias pastor, por bendecir a la iglesia de Cristo, por traer el alimento que trae vida, el alimento que exalta a Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, el alimento que nos guía, que nos fortalece, porque Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros, hermanos, y Él sabe qué es lo que necesitamos. La gloria sea para el Señor. Le esperamos, hermanos, el próximo domingo. Tenemos un servicio especial de Navidad. Va a estar compartiendo nuestro pastor Alberto. Y estamos aquí en la tarde, 4:30 de la tarde. Y vamos a tener al final un tiempo de comunión, hermanos. Y también tenemos preparados un coro con hermanos y hermanas para alabar al Señor y también con los pequeños. Les esperamos, hermano. Con la ayuda de Dios nos vemos aquí el día domingo 4:30 y al final pues tendremos un tiempo de comunión, compartiremos el pan con lo que el Señor nos ha bendecido, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pastor, muchas gracias. Hermano pastor, ¿me acompaña? Pero por supuesto, hermano. Qué bárbaro es usted. Sí. Vamos a entonar, hermano, contempla a Dios. Hermano Samuel. Que con
Gracias. Gracias.